rápidamente. Oigan, hoy fíjense que me está diciendo Bel, bueno, esto ya lo sabíamos, pero qué buena manera de hacerle honor a este día. Hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Podcast, ¿no? Y entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la creatividad, sobre la expresión. Y por cierto, les recuerdo que nuestro programa completo lo pueden escuchar a través de Spotify. Ahí buscan qué onda con Majo Rosado y ahí lo pueden escuchar. Pero Bel Carrillo está esta mañana con nosotros. Bel, ¿cómo estás? De maravilla, Majo. ¿Y tú cómo te sientes hoy? Muy bien, muy contenta de poder platicar esta mañana contigo. Ya lo que nos resta del shish del programa. Y me encanta el tema, Bel, porque creo que una de las partes más increíbles que podemos tener todos los seres humanos es nuestra manera de expresarnos, es nuestra manera de desarrollar siempre nuestra creatividad. Y me parece que es una labor impresionante que tenemos los padres para ayudarle a nuestros hijos a poder desarrollar siempre, a fomentar, impulsar esta parte creativa. Porque en la medida, siento yo, Bel, que mientras nosotros impulsemos esa parte de nuestro cerebro, somos más libres, somos más felices, somos más auténticos, somos más autónomos. No sé, me parece que nuestra parte creativa juega el papel más fundamental para nuestra felicidad. Es correcto. De hecho, justo esta parte de creatividad o nuestra fuerza creadora nos conecta con realmente lo que venimos aquí a desarrollar, pero sobre todo a compartir. Y esto se conecta mucho con la parte justo de tu esencia y tu personalidad. Al tú crear, vienes a compartirle al mundo justo esa creación, ese bebé, por así decirlo, que es lo que generas justo en ti. Entonces, es súper importante que para que puedas conectar con esta energía creativa, seas muy leal a quien eres. Porque si comienzas justo a crear desde lo que es otra persona, desde lo que te gustaría de otra persona, entonces no le estás compartiendo realmente al mundo lo que tú eres. O sea, no te estás compartiendo desde tu esencia. Entonces es súper importante que primero te hagas esa pregunta, ¿no? O sea, ¿yo qué soy? ¿Yo qué quiero compartir? ¿Desde dónde lo voy a compartir? Y hablando de este Día Internacional del Podcast, la realidad es que en esta nueva era, la información está al alcance de un clic prácticamente. Literal, de un clic. Sí, o sea, ya no hay como híjole, es que para que pueda aprender, para que me pueda desarrollar, tengo que ir a la biblioteca y mi credencial y pedir prestado y no necesito regresar en una semana, sino no. Hoy la información está completamente abierta. Habemos cada vez más y más personas al servicio, poniendo al alcance justo de un clic toda esta creatividad, toda esta comunicación. Entonces, hoy depende de ti que tú estés al alcance de todo eso y que seas también muy selectivo en lo que vas a escuchar, en lo que te quieres convertir y en lo que tú te quieres nutrir, ¿ok? Porque ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, la energía emocional juega un papel fundamental no solamente para influir en otra persona, sino también para tu propio proceso personal de creación? O sea, cómo lo que decíamos en la entrevista pasada, ¿no? ¿Cómo estás tú en control de tus emociones? ¿Qué tanto las reconoces? ¿Qué tanto las aceptas? ¿Qué tanto las puedes expresar? Me parece que, o sea, esto juega un papel primordial para nuestra parte creativa. Claro, yo siempre he dicho que las emociones mueven al mundo, ¿no? Y tú date cuenta, al escuchar algo, si sientes alegría, si sientes pasión, si sientes miedo, si sientes coraje, vas a decidir si lo sigues escuchando o si no lo sigues escuchando. Cuando ves a una película, ¿qué te genera? Te genera una emoción así de, ¡ay! Hasta te enojas porque lo hizo, porque tú hubieras hecho, porque o lloras, exacto, o te hace volver a creer en el amor, no sé, ¿no? O sea, cada uno nos impacta de manera diferente, pero la realidad es que las emociones, para mí las emociones mueven al mundo y es súper importante, más allá de un control, es una gestión de ellas y poder conectar, aceptarlas, abrazarlas y si decides también liberarlas. Así es. Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué tanto hincapié en este tema de las emociones? Les juro que
llevaba días pensando en cómo regalarle a la gente herramientas para poder hacer un cambio efectivo en su vida, ¿no? Yo personalmente trabajo todos los días con esto y me doy cuenta que es un tema muy complejo, es un tema que a veces nos puede llegar a provocar incluso frustración, ¿no? Ujú. ¿Por qué? A ver, ¿por qué si estoy sintiendo esto no puedo hacer lo otro? ¿Por qué si estoy sintiendo esto no reconozco que me siento mal? ¿Por qué si me estoy sintiendo también harto de muchas cosas no puedo yo darle un giro a mi vida y hacer otras tantas que me encantan? O sea, es un tema muy complejo porque a veces cargamos muchas cosas en nuestras heridas de infancia, en nuestro aprendizaje, en nuestra educación, en muchas cosas, y vamos cargando esta maleta así pesadísima, ¿no? ¿Y por qué hacer hincapié en el tema de las emociones? Digo, ahora ya pasamos a una parte padrísima, que es la parte de la creatividad y de cómo las emociones nos pueden impulsar a desarrollar nuestra parte creativa y qué tan importante es ofrecerle al mundo eso que nosotros somos genuinamente, y eso proviene de nuestra creatividad. Es correcto. Es súper importante, como dice, esta parte de las emociones, pero si nos vamos un paso atrás, también el poder identificar que hay dos cosas que nos pueden detener en esto. Uno son los miedos y otro las creencias limitantes. El miedo lo puedes identificar hasta cierto punto un poco más fácil, ya sabes a qué le tienes miedo. Pero la creencia no, porque está muy automatizada, está muy en el inconsciente. Entonces ahí es donde entra justo esto que dices, de repente me frustro porque yo quiero hacer esto, pero no puedo. Hay algo inconsciente que me está deteniendo. Esta inconsciencia viene justo de eso que tú programaste como tu creencia. Es que yo tengo que ser la niña buena, es que yo tengo que ser la mamá educada, es que yo tengo que ser una perfecta mamá. Entonces, aunque quiera hacer esto, no lo voy a hacer porque me detengo justo por esta situación, ¿no? Entonces O ahí sea, es esas como, pueden ser las limitaciones que pueden entorpecer nuestra parte creativa. así es, exacto. O la otra, donde tú dices, yo en esencia, a mí me encanta el poder dibujar, bailar, pero en casa me enseñaron que me voy a morir de hambre. Entonces, pues no voy a hacer Híjole, eso. esa es la típica, la Sí, típica. No, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres hacer eso? Con eso no se gana dinero. ¡Pum! Bloqueas. exacto. Y entonces ¡Pum! Inmediatamente. no le permites al mundo conocer esa magia que hay dentro de ti. Entonces todos tenemos esta magia, es importante que podamos conectar y reconocer, pero sobre todo aceptar nuestra magia para poderla compartir con el mundo. Oye, te voy a contar así una cosa rápidamente, ya para ir cerrando el tema. Y me hiciste recordar algo que el otro día me dijo mi hija, Camila. Me dice, mamá, yo de grande quisiera ser diseñadora de modas, ¿no? Y yo le dije, qué padre, nena. Y me dice, ¿me podrías meter a clases de costura? Tiene 8 años, ¿no? Y creo, me parece que a veces podemos incluso hacer, o sea, estas limitaciones absurdas que tenemos en la mente, pues muchas personas hubieran pensado, pero ¿cómo? ¿Clases de costura? No, eso ¿para qué? O sea, eso no te va a llevar a nada, o sea, costura, ¿cómo? O sea, ¿cómo no? Claro, porque además estás fomentando una, o sea, estás fomentando un deseo y estás formando un camino, una vía para poder en unos años hacerlo mucho más grande. Y esto me hizo pensar en que cuando tenemos un gran deseo tenemos que empezar por las cosas más chiquititas, por las cosas más pequeñas, para poder forjar ese camino. Qué padre que tú le des a tus hijos, cuando ellos te lancen una idea, cuando ellos te lancen una locura, un pequeño camino, por muy chiquitito que sea, por pequeñas herramientas que les puedas dar, para que esa idea se vaya expandiendo mucho más grande. Y qué tal que tengamos a la próxima diseñadora que vaya a estar en las grandes filas de los diseñadores, no sé, ¿no? Entonces me hiciste pensar mucho en esto, en cómo a veces nuestras propias limitantes se las transmitimos a nuestros hijos. Y
Y eso es lo que no debería de ser, porque los frustramos, porque los topamos, porque frenamos sus sueños. Exacto, y como dices, justo para ir cerrando es importante que todos hagamos conciencia, todos, aquellos que tienen hijos, que no tienen hijos, etc. Cada vez que una persona viene a contarte su sueño, cada vez que una persona viene a compartirte su creatividad, ¿qué tanto la impulsas y qué tanto la matas? Entonces no te conviertas en una matadora y en un matador de sueños, empezando por los tuyos y siguiendo con las personas que están a tu alrededor. Bel, es un verdadero placer poder platicar el día de hoy contigo. Qué rico que podamos cerrar este tema de las emociones con la parte creativa, con la parte más increíble que podemos tener los seres humanos. Recuérdame tus redes sociales. Todas las redes sociales como Libertad y Bienestar Emocional. Y pues bueno, también tenemos por ahí nuestro podcast que se llama justo Brillas 333. Entonces, por ahí que nos puedan escuchar también. Gracias por compartirnos esta opción de podcast. Y bueno, pues con eso vamos a acabar el programa, con eso vamos a cerrar el programa, pero no me puedo ir sin antes pues mencionar algo súper importante. Estamos en tiempos de cambio, lo sabemos. El día de mañana va a ser un día pues por demás histórico. Y empezando el día de hoy, donde pues todos los yucatecos estamos muy entusiasmados, muy emocionados, porque el día de hoy a las 10:45 de la noche, nuestro gobernador electo Joaquín Huacho Díaz Mena pues va a refrendar su compromiso ante